Este contenido es denso y que queremos darle a usted indicios para que usted estudie, escudriñe y se introduzca en ese mar de conocimiento que va a redundar en bendición, en provecho para usted y todo aquel que lo escuche, que lo siga a usted. Amén. Hay una pregunta que se hacen muchas personas afuera, aún dentro de las congregaciones, y es el porqué de tantas iglesias y por qué hay tantas diferencias entre ellas. Vemos que hay templos con imágenes, hay templos con escultura, y hay también templos que no tienen nada, que carecen aún de alguna simbología que lo identifique como organización religiosa o cristiana. La enciclopedia World Christian en el año 2000 hizo un estudio y estableció que había para el momento 33.000 denominaciones. Imagínense, 33.000. Y en el 2012, pues, dice que ya pasaba los 43.000. Números significantes y en aumento. Hoy día la población cristiana es muy grande. Sin embargo, no podemos decir que todos tenemos o abrazamos la misma creencia. Muchos afirmamos que algunas cosas en común en cuanto a la sana doctrina, pero hay otros que han distorsionado, pues lamentablemente, la palabra de Dios. Voy a hacer un comparativo objetivo necesario para evidenciar la veracidad de la doctrina. Como ustedes saben, lo vimos la semana pasada, las doctrinas son el grupo de enseñanzas irrefutables que tiene su fundamento en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense, ejemplo, la Iglesia Católica tiene sus fundamentos de enseñanza en tres principales pilares o en tres pilares. Uno, ciertamente es la Biblia. Dos, la tradición romana. Tres, el magisterio de la Iglesia. ¿A qué se refiere esto? Ya ustedes lo saben. La tradición romana nos trajo esto que estoy citando con antelación: imágenes, escultura, y que lamentablemente hay bastantes personas creyentes adorándole y haciendo, pues, ofreciéndole culto a estas imágenes y esculturas. Así que podemos decir que estas diferencias, ¿verdad?, que vamos a nombrar, son de orden de la tradición, sistema de gobierno, ¿verdad?, sistemas culturales, pero un día se paró una persona llamada Martín Lutero y, de acuerdo al contexto bíblico, dijo: esto no puede ser, esto no es la palabra de Dios, esta no es la aplicación de la palabra de Dios. Entonces clavó en aquella iglesia 95 tesis que fueron estudiadas, ¿no?, posterior, y entonces nace
la iglesia reformada protestante. Entonces, nosotros, es importante que usted sepa que usted está en una iglesia con una visión protestante. Protestamos ante la tradición, ante ese magisterio de la iglesia en cuanto al papado, ¿sí? Y todo lo que, la estructura organizativa de los obispos, curas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo protestante es necesario entonces decir que a contrapartida del catolicismo romano está el protestantismo, ¿no? Y eso quiere decir que la iglesia protestante tiene su fundamento de enseñanza en 5 primeros pilares, 5 principales pilares. ¿Cuáles son esos 5 principales pilares de acuerdo a la tesis de Martín Lutero? ¿Se acuerda que lo conversamos y lo nombramos en la semana pasada? Las 5 solas. ¿Cuáles son esas solas? Solo fide. Solo fe. Solo por fe somos salvos. 2. Solo gracia. Solo por gracia y no por obra somos salvos. Solo escritura. La escritura es suficiente para hacer la voluntad de Dios, para ser salvo. A nosotros solo nos basta las escrituras. Solo Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso a la salvación. ¿Sí? La quinta, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda? Solo para la gloria de Dios, solo gloria, solo Dios merece gloria. No hay un ser humano en esta tierra, por más bueno que sea, por más acciones buenas que tenga, que merezca gloria. Solo Dios merece gloria, solo Dios. Entonces vemos rápidamente cómo podemos hacer este comparativo importante. Hola, mi hermano, Dios te guarde. ¿Por qué es necesario nombrar esto? Porque bueno, la Biblia me enseña que debemos decirle a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Entonces, aún en nuestros días vemos cómo han caído en el error incluso algunas iglesias evangélicas, y han nacido varios movimientos que han llegado a nuestros días. Hablamos de una iglesia que se llama parar de sufrir, ¿no? Algo así. Otra, la iglesia de la lluvia de oro, que supuestamente su doctrina, ahí llueve oro. La iglesia del milagrito completo, no te vayas de ahí sin tu milagro, ¿no? Pasa toda la noche, toda la mañana, 3 días, 3 años, y lo bueno es que va a estar ahí, por lo menos. Iglesia del ejecutivo del diezmo feliz, la iglesia del ejecutivo del éxito. Ese es otro movimiento que es visible, y estos errores es donde nos vamos a enfocar, porque como le nombré, nos vamos a enfocar acá en la casa, en nuestra doctrina. Recuerde que estamos hablando de la sana doctrina bíblica, así que es necesario que usted abra sus ojos e identifique de acuerdo al contexto bíblico. Lamentablemente estas iglesias cristianas evangélicas han caído en herejía, han demostrado pues apostasía de la fe,
porque la apostasía se manifiesta en los creyentes, manifestando lo contrario a el evangelio. Eso se llama apostasía. Así que bueno, vemos claramente, es necesario que usted visualice esto y vea que hay un grave peligro de no tener este conocimiento. Así que estas denominaciones cristianas evangélicas, por falta de conocimiento, han distorsionado la palabra de Dios en aplicar sus diferentes doctrinas. Así que ellos, bueno, obviamente la han interpretado, ¿no? Entonces, quería manifestar esta introducción para que sepa cuál es la motivación de este estudio, ¿no? Es necesario que sepan que Dios es un Dios de orden, y en ese punto nosotros nos vamos a introducir. Para eso vamos a conceptualizar el término teología. Si alguien tiene algún concepto con sus propias palabras, bienvenido. Si no, yo le voy a dar dos conceptos fundamentales porque el tiempo es oro. La teología es el estudio acerca de la divinidad, acerca de Dios. Ese es el concepto de teología. Teo, Dios, ¿no? El estudio de Dios. Logo, el estudio de Dios. El diccionario de la Real Academia Española tiene su concepto y dice que es la ciencia que trata todo sobre Dios, sobre el conocimiento que el hombre tiene de Él mediante la fe o la razón. ¿Ok? También podemos ver, para los que anotan, que hay, y voy a hacer lo más rápido posible, pero sí es importante mencionar que la teología tiene varias clasificaciones. La teología puede ser clasificada por tiempo, por ejemplo, patrística, medieval, reformada o contemporánea. Eso es la teología en las diferentes épocas de nuestra historia, ¿no? Del pasar del tiempo. También puede ser clasificada por el punto de vista del hombre. Por ejemplo, la teología arminiana, la teología calvinista, la teología católica, la teología de Karl Barth y la teología de la liberación, entre otras. También se puede clasificar la teología por el enfoque, y allí donde nosotros vamos a estudiar más profundo. La teología por enfoque también es clasificada de orden histórica, bíblica, sistemática, que es donde nosotros nos vamos a enfocar esta mañana rápidamente, apologética y exegética. Esa es la forma de clasificación por énfasis. ¿Ok? Entonces, aún así, vemos con esta clasificación, este concepto universal de teología, vemos actualmente que hay líderes en iglesias que no tienen fundamentos doctrinales. A lo que no estamos de acuerdo contigo, ¿verdad? Porque Dios me habla a mí solamente. ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Le caerá una maldición. ¿Ves?
esa es una doctrina que, por supuesto, está en algunas iglesias cristianas evangélicas, que por supuesto es terrible. Yo le profetizo que el próximo año será de bendición, pero eso sí, no se olviden de comprar el CD, que vale $100. Sí, $100, eso va a ser una bendición para ti, mi hermano, mi hermana. Entonces, ese tipo de doctrina es necesario acentuarla para que usted, entonces, tenga los ojos abiertos. Y así en el transcurrir de la historia, pues, bueno, hubieron peligros tremendos, pero hay tres grandes peligros que amenazaron la enseñanza de Jesús y de los apóstoles. Vamos a recordar un movimiento que se llamó los gnósticos. Los gnósticos. ¿Qué son estos? Lo que hicieron una mezcla de varias doctrinas de forma, por supuesto, errada, y prevaleció en algún momento. Luego la historia vimos de igual manera los judaizantes. ¿Cuáles son estos? Los que exigían y enseñaban la ley, el circuncidarse literalmente. ¿Ok? Vimos otros movimientos, ¿verdad?, que fue sobre el Imperio Romano y que lamentablemente muchas personas sufrieron la Inquisición, la implementación de lo que en algunos, más que todo en la Iglesia Católica, prevalece. Pero es importante que sepan que todos estos movimientos atentaron contra el anuncio de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, que es Jesucristo de Nazaret. En la historia, estas distorsiones, bueno, ya ustedes vieron que no son nada nuevas, han existido en el transcurso de la historia, y quería darles esta reseña histórica porque aún ahorita todavía siguen apareciendo estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles. Así que no es nada nuevo. Por ello Pablo hace un llamado a las iglesias a estar alerta, y nos dice en Primera de Timoteo, si pueden buscarla y seguir la lectura, Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 5. Voy a leerla. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de las cuestiones que contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, aquí Pablo hace un exhorto a estar alerta. Es el fundamento de hoy. Debemos estar alerta, identificando, sin ánimos de criticar, sin ánimos de juzgar o descalificar. No, pero sí debemos estar alerta a estas manifestaciones que van en contra del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Aquí hay evangélico? Sí, amén. 2 amén por ahí, 3 amén por allá. El evangelio significa las buenas nuevas de salvación y vida eterna,
en nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta angosta al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces fíjense cómo Pablo identifica estas prácticas y nosotros la detallamos. Si usted está en una congregación, no es esta, gracias al Señor, que le hablen más de dinero que de Jesús, ¿qué va a hacer usted? Debe ponerse un turbo y salir corriendo velozmente. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque aquí literalmente la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5 me está dando luces, me está iluminando la palabra, me está diciendo esté alerta, porque aquí hay unos corruptos que están pendientes de ganancias deshonestas, están pendientes de ganar. Hay otros que blasfeman, hay otros que lamentablemente fomentan el pleito, la envidia, ¿sí? Entonces hay otros que están privados de la verdad. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo, porque mi Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, ¿sí? Entonces estas personas están identificadas, pero Pablo va más allá y nos manda. El Señor nos manda a través de Pablo a que de los tales aparta. Imagínense, aparta. Quiere decir que no podemos comulgar con ellos. No podemos comulgar. Si podemos sacarlo de su error y de su forma de pensar, gloria a Dios, que has ganado un hermano en la fe. Si no, pues simplemente oremos para que Dios tenga misericordia. ¿Ok? Entonces, pasamos rápidamente a conceptualizar el término teología sistemática, que no es otra cosa, ¿verdad?, que establecer un orden de estas enseñanzas, así como la hemos planteado aquí en este objetivo. ¿Cuál fue el primer objetivo que estudiamos la semana pasada? Bibliología, ¿sí? La palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento. En lo progresivo vamos a estar estudiando otros aspectos, la cual debemos de ir a la Biblia para poder hallar la respuesta necesaria para la aplicación de estas sanas doctrinas. Entonces, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el concepto de teología sistemática? Es el estudio de las doctrinas cristianas y su relación una con las otras en un sistema lógicamente consistente. Si yo le hablo de un tema, yo tengo que tener un fundamento. ¿Dónde voy a buscar el fundamento? La palabra de Dios. En la Biblia. ¿Sí? La Biblia. Perfecto. Entonces, ahí vamos a ir buscando todos los detalles. Fíjense, rápidamente, paréntesis. Estamos estudiando teología, pero hay algunos atributos que vamos a estudiar de Dios, y entre eso vamos a estudiar al Hijo. ¿Cómo se llamaría esa doctrina? Cristología. Cristología. También vamos a estudiar en los días venideros la doctrina que tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Neumatología. ¿Ven? Ahora bien, todo va en orden. Todo va en orden. ¿Y el fundamento lo vamos a sacar de dónde? ¿Del periódico? No. De la Biblia. De la Biblia. Ok, entonces se van dando cuenta que el concepto nos dice que el estudio de las doctrinas cristianas y su relación de una con la otra de forma consistente, ordenada. ¿Ok? Así que podemos definir como doctrina, como teología sistemática, esas doctrinas, ¿no? Como verdades fundamentales de las
Sagradas Escrituras ordenada de forma sistemática. Por eso es que es teología sistemática, porque hay un sistema, ¿verdad?, de doctrinas cristianas que nosotros vamos a practicar, vamos a aprender. ¿Ok? Entonces, vemos, y es necesario ver por qué es importante nosotros como creyentes, como cristianos, como líderes, como maestros, como pastores, como líderes de célula, tener este conocimiento, porque no podemos hablar de Dios y de su palabra de forma desordenada, descontextualizada. Así es. No, ¿por qué? Porque es lo que le reseñaba, lamentablemente hay personas que han malinterpretado la Biblia, ¿no? Y hay una sola forma de interpretarla. Hay una sola forma. Para esto es necesario tener una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta que debe tener un cristiano al escudriñar la palabra, al aplicar estas doctrinas? Ser un cristiano de oración, ser humilde y ser perseverante en el tiempo. Principalmente o básicamente esa es la buena actitud que debe tener un creyente al momento de introducirse en el conocimiento bíblico. Entonces, es de suma importancia el tener, el manejar este conocimiento. Fíjense, voy a citarle tres principales. Hay muchas, pero por tiempo vamos a ir avanzando. La primera, para los que anotan, es importante porque el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para la exposición autorizada y sistemática de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Pero ella, ¿verdad?, la doctrina, el conocimiento doctrinal nos va a blindar a nosotros para nosotros poder exponer con autoridad, porque no va a ser mi criterio. Hemos conversado que todo ser humano tiene sus criterios y que el suyo no es el mío y que el mío no es el suyo, pero hemos encontrado que la Biblia tiene la verdad, es la verdad. ¿Sí? Amén. Entonces, esto nos blinda, nos proporciona lo necesario para nosotros exponer con autoridad, de forma ordenada, ¿verdad?, la verdad, la palabra de Dios. Por otra parte, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo del carácter, de nuestro carácter como creyente. Es esencial, nos ayuda a crecer en gracia, en sabiduría. Dice en Lucas capítulo 2, verso 52, léalo cuando pueda. 2:52. Tenemos nosotros, aquí hay cristianos en esta sala. Amén. Amén. Aleluya. Nosotros tenemos un ejemplo humano. Vino aquí a la tierra una persona, la cual queremos ser como él, la cual queremos seguir sus pasos, sus actitudes, su comportamiento, su carácter. Necesitamos, yo quiero imitar a Jesucristo de Nazaret. No tres amén, pero es necesario que usted sepa y salga de acá sabiendo que tenemos una visión. No ponga su visión en el de al lado, en su hermano, en su esposa, en sus hijos, en su papá, en su mamá. Póngala en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Ok? Una ecuación espiritual sine qua non. Entonces,
Dice en Lucas, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios Y con los y hombres. los hombres. Quiere decir que usted, como cristiano, debe de entender que debe de trabajar en la percepción de su integridad. Usted no va a ser íntegro aquí con los hermanos, porque es fácil. Usted va a ser íntegro en su casa. Usted va a ser íntegro cuando tiene la oportunidad fácil, atractiva de pecar. Y va a decirle no, por amor a Dios, porque sabe que los ojos de Dios están sobre usted. ¿Correcto? Amén. Entonces, ¿qué le parece esta doctrina? ¿Ah? ¿Tan buena? Amén. Las doctrinas cristianas bíblicas van a ayudarla a usted y a mí a hacer nuestro carácter como cristiano. Es esencial que usted se introduzca, estudie todo lo referente al comportamiento, tanto como persona, por supuesto, también como congregación o iglesia. ¿Ok? El conocimiento doctrinal, por último, ¿verdad? El conocimiento doctrinal nos va a proteger ¿de qué? Del error, de cometer error en las enseñanzas. Amén. Nos va a blindar el tener esta sana doctrina. Estamos plasmando en nuestros corazones, principalmente la semana pasada, la bibliología. Entonces nosotros sabemos que vamos a ir a la Biblia a escudriñar cualquier circunstancia que ocurre en nuestras vidas. Fíjense, rápidamente, vamos a leer rapidito Gálatas capítulo 1, verso 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya lo hemos dicho en la introducción, los que quieren perturbar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Ya lo reconocen. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa anatema? ¿Ah? Maldito. Suena feo, ¿no? Ay, ay, ay. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, lo dice 2 veces. Esto para que sembremos esto en nuestro corazón. Si alguien, aún un ángel, viene con historia, comiquita, bestseller, por más atractivo que sea, y no es nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que dicen que Jesús no es Dios, para aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una energía, pues ya saben lo que usted debe hacer doctrinalmente. Pues apártese de ellos. Dice en otro texto, ni siquiera le abra la puerta de tu casa. Eso se refiere a tu entendimiento, no la puerta, puede ser literal, pero no le abra la puerta de la mente, no le dé espacio. ¿Por qué? Porque no hay otro medio como ser salvo, sino es a través de nuestro amado Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso al Señor por eso. Eso es maravilloso.
fortalecer esta gran, pero gran importancia para que usted siempre en su corazón sepa que deben abocarse con eficiencia, con eficacia, a hacerse del conocimiento de la sana doctrina bíblica. Fíjense lo que dice en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 al 4. Sí, 2 Timoteo. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Acaso no es una fábula alguien que se pare en un púlpito y diga que va a llover oro? ¿Ah? ¿No es una fábula? Que pretendan vender el agua que tomó Jesucristo allá en el pozo de Samaria para ser salvo. Ya ustedes saben quién lo hace, etcétera. Son fábulas, indiscutiblemente son fábulas, se han apartado de la verdad. Y por último tenemos Tito capítulo 2 verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Tenemos un mandato, ¿no? Pero tú habla lo que está de acuerdo en la sana doctrina. ¿Ok? Así que podemos concluir entonces que la teología sistemática, ¿verdad?, es de suma importancia. La vamos a escudriñar, la vamos a aprender. Los invito a que escudriñen en profundidad. Así que nosotros vamos a hablar en los días venideros de la existencia de Dios, de sus atributos, ¿verdad? Aún de los nombres de Dios. Y vamos a hablar de esos atributos que son comunicables y no comunicables. ¿Y eso cómo se llama? Se llama teología sistemática. ¿Sí? Así que ya saben la actitud que debemos de tener como cristianos al momento de ir a escudriñar, a estudiar, a aprender sobre las doctrinas, la sana doctrina bíblica. ¿Cuáles son esas actitudes? Oración, humildad y perseverancia. Espero que todos los que estamos aquí nos veamos dentro de 500,000 años en el futuro, porque vamos a perseverar y nos vamos a encontrar, ¿saben dónde? Nos vamos a encontrar con Cristo. Con esto culminamos este tema, sabiendo que es denso, sabiendo que hay que escudriñar y indagar sobre cada uno de esos aspectos. Sabemos parte de la historia, sabemos su concepto e importancia. ¿Ok? Entonces